dejar de prestar el servicio. Pero este es un país de libertades plenas. Y no hay represión. Pero su gobierno se estará teniendo la suspensión de pagos y el despido de quienes participan en el paro. Es que eso dice el oficio de Hacienda. Bueno, pero si es necesario lo corregimos. Pero además lo saben los del Poder Judicial. Ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial. Quien tiene que ver eso, a quien le corresponde atender este asunto, es al Consejo de la Judicatura. Y tengo entendido que se reunieron ayer y no llegaron a nada, porque el Consejo de la Judicatura, la presidenta del Consejo de la Judicatura es la señora Piña. Por eso hace falta también la reforma, porque imagínense que el órgano encargado de la fiscalización y del buen comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, es dominado por la Corte. O sea, no es un órgano independiente. En cambio, en la reforma lo que se propone es que los ciudadanos, además de elegir a los jueces, magistrados, ministros, elijan también a magistrados de un tribunal que se va a hacer cargo de cuidar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros. Estamos de vuelta en Código 7. Muchas gracias, porque culminó el noticiero estelar y le decía no era tiempo de cambiarle, sino arrancamos totalmente en vivo en este programa. Gracias a ustedes del otro lado de la pantalla por estar al tanto en las 4 regiones de nuestro San Luis Potosí y con un asunto coyuntural, con un asunto que no hemos querido soltar, y siempre es importante tener las dos caras de la moneda, siempre ha sido algo fundamental, y por ello es que agradecemos que durante esta noche tendremos un panel de lujo, pero recordemos, el combate a la corrupción, claro, a todos nos interesa. El asunto es cuál es la vía, ¿no? ¿De qué manera se llega? Una elección pensando al interior del Poder Judicial Federal es la respuesta. Ahora, saludaremos, claro que sí, a quienes nos acompañan durante esta noche. En verdad, estamos muy contentos, el equipo de Canal 7 le damos la bienvenida para que a los diferentes municipios de San Luis Potosí les den también esa otra información, que no tengamos solamente un lado. Gracias, muchas gracias a Cristian Alfredo Samayoa Mendoza, quien es magistrado de circuito. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta noche en Código 7. Gracias, buenas noches, Paulina, muy amable. También agradecemos la presencia de Norma Angélica Vilaveina, quien es jueza de distrito. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este espacio en Código. Gracias por el espacio, Paulina. Buenas noches. Y también agradecemos en esta noche, en este jueves, que nos acompaña Omar Rostro Hernández, quien es juez de distrito en materia mercantil federal. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y aquí en Código 7 continuamos con la presentación de Noemí Elizabeth Compeán Ureña, quien es oficial judicial. Gracias, Noemí, por estar esta noche en Código. Gracias a ti, Paulina. Buenas noches. Saludamos también con gusto a Ricardo Nava Martínez, quien también es secretario de tribunal. Muchísimas gracias por acompañarnos en Código 7. Muchas gracias, Paulina, a ti y a todo tu auditorio. Y yo quisiera lanzar una pregunta. Ustedes saben, el foro está totalmente abierto, pero imaginar, un día nos dedicamos a algo y de repente nos dicen, es que no, tienes que cambiar. Voy a decirlo nada más así. Yo soy juez hoy, pero mañana ya no puedo, a menos que me convierta pues en un político, una política que caiga bien
que me gane la simpatía. Ese es el camino de combatir la corrupción. ¿Cómo nos sentimos en este momento cuando se vislumbra una aprobación de la reforma al Poder Judicial? ¿Quién guste comenzar? Gracias, Paulina. Buenas noches. Bien, me voy a permitir tomar el uso de la voz. Desde luego es un punto fundamental el que pone sobre la mesa y es una preocupación que motiva estas manifestaciones de inconformidad ante la, como tú bien señalas, ante la posible aprobación de una reforma judicial. Pero desde luego es un mensaje que se ha transmitido de manera errónea. No nos preocupa como valor fundamental nuestro nombramiento, nuestro puesto, nuestros ingresos. Nos preocupa también el valor que para la sociedad mexicana representa el sistema de impartición de justicia garantizado a través de la profesionalización. Esa profesionalización precisamente se materializa en la carrera judicial y es naturalmente una preocupación que no solamente nos atañe a nosotros como funcionarios, desde luego como personas, padres de familia, cabezas de familia, naturalmente que, como tú bien lo señalas, nos hemos venido dedicando a la función judicial a través de una carrera, en caso de tu servidor, más de 25 años, desde mi primer ingreso al Poder Judicial de la Federación, y desde luego es mi fuente de ingreso y mi fuente de sostenimiento, pero es un problema que trasciende la simple apreciación superficial de que nos preocupa nuestro puesto y nos preocupa nuestro nombramiento. Nosotros somos representantes de un poder soberano del Estado mexicano y como tal tenemos la obligación de salvaguardar principios fundamentales que están contenidos en la Constitución y uno de ellos es precisamente la independencia judicial y la correcta impartición de justicia. Y este es un tema fundamental precisamente porque la carrera judicial a través de la cual nos hemos venido formando nos ha permitido alcanzar un grado de especialización que desde luego debe preocupar a la sociedad, que sea una circunstancia, vamos a expresarlo de manera coloquial, de un día para otro, el juez deja de serlo. Pero sin embargo debemos apreciar la otra cara de la posibilidad. Si de un día para otro las personas juzgadoras, que lo somos en este momento, dejamos de serlo, naturalmente de acuerdo con la lógica de la reforma judicial, de un día para otro habrá otras personas que asumirán la función judicial. Y entonces la preocupación es la que no ha sabido transmitirse de forma adecuada a la sociedad, porque solamente se transmite un mensaje sesgado y un mensaje parcializado, a través del cual pareciera, insisto, o se trata de transmitir que lo que nos preocupa son nuestros ingresos y nuestra permanencia en un cargo, prácticamente de manera irracional. No es así. Me parece que la sociedad tiene también la obligación y la necesidad de estar informada. ¿Qué va a pasar cuando una persona sin conocimiento, sin experiencia, elegida inclusive a través de un método aleatorio, como se ha venido proponiendo, pase a ejercer la función jurisdiccional? Desde luego que se ha cuestionado la efectividad de los procesos judiciales, sin embargo, estamos hablando de una reforma judicial que pretende mejorar un sistema de impartición de justicia, pero olvida que un sistema de impartición de justicia, al menos en la parte penal, que ha sido lo que se ha enfocado el discurso, tal vez porque es lo que la gente percibe como más cercano, hacia allá se ha enfocado el discurso. Desde luego hay una serie de gamas del derecho de lo que nos ocupamos los juzgadores, pero vamos a particularizarlo en el tema de los procesos penales. Vamos a simplificar el concepto, que desde luego no es tan simple, pero para empezar a abordar el tema. Estamos hablando de una supuesta reforma judicial que pretende mejorar el sistema de impartición de justicia, pero refiriéndose solamente a la fase de la impartición de la justicia y descuida absolutamente el concepto de procuración de justicia. Entonces, ¿qué pasa con las personas juzgadoras que de un día para otro podemos dejar de serlo de acuerdo con la reforma? Desde luego es un cuestionamiento muy válido. Pero también tenemos la obligación de cuestionarnos qué va a pasar con las personas que de un día para otro van a asumir la función o se pretende que asuman la función jurisdiccional sin experiencia. Con todo respeto, exigiéndoseles un promedio escolar de 8, que con todo respeto no me parece que sea algo destacable para una persona que se dedica a estudiar. 5 cartas de recomendación de vecinos, que me parece que tampoco es un parámetro razonable o afectivo como para valorar la idoneidad de una persona para el ejercicio de la función. Entonces creo que eso es algo importante sobre lo cual podemos empezar a hablar. Sí, ¿qué pasa con nosotros como personas que desde luego, como personas honradas que nos dedicamos a un trabajo que es la función jurisdiccional y que no tenemos otra fuente de ingreso más que esa, que es el sustento de nuestras familias desde luego? Pero ¿qué
pasa con el país, que de un día para otro también va a tener, o se pretende que tenga, personas juzgadoras asumiendo la función sin la experiencia, el conocimiento y la especialización necesarias. Y porque hay otras fallas, ¿no? También en esta etapa refiriéndose a la justicia, en las fiscalías, en seguridad pública. Hay quienes han dicho que en jueces también de primera instancia. No sé si ustedes también, ¿qué otra opinión tienen al respecto para complementar? Gracias, Ricardo. Paulina. Fíjate que ese es un tema muy importante que acabas de tocar, el tema de los poderes judiciales locales, que a final de cuentas tenemos que tener claro que el tema de la justicia no se agota en el Poder Judicial de la Federación, ni tampoco en los poderes judiciales locales. El tema de la justicia es un tema mucho más amplio, que abarca todas las instituciones del Estado, y por eso también a la sociedad, al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie también tiene un lugar especial y un lugar activo en toda esta reforma, y tiene que participar. No se puede pretender que con cambiar jueces, con cambiar el método de elección de los juzgadores, se vayan a solucionar todos los problemas por los que atraviesa la justicia, ¿sí? Tienen que cambiar muchísimas cosas, se tiene que implementar una cultura jurídica en los ciudadanos y en las instituciones, una profesionalización de las instituciones, porque tenemos que reconocer una situación. Los problemas jurídicos de los que conocen los poderes judiciales, tanto locales como federales, no inician en el Poder Judicial, sino inician en las relaciones que tiene la sociedad, ¿sí? En el desenvolvimiento de las personas en el día a día. Desde el momento que yo inscribo a mi hijo en la escuela, el día que pago el predial, cuando firmo una carta responsiva en el hospital, esas situaciones del día a día son las que generan los problemas jurídicos. Y por eso hay una necesidad de que todas las instituciones públicas tengan un nivel de profesionalización precisamente para evitar la mayor cantidad de problemas jurídicos y saturar los tribunales en México. Entonces es una tarea de todos. La justicia nos corresponde a todos. Y eso es lo que se pide. El Poder Judicial no está en contra de una reforma al sistema. Al contrario, ¿sí? Es lo que se ha pedido, pero una reforma integral. Una reforma que atienda a todas las necesidades presupuestarias, de profesionalización, de métodos alternos de solución de conflictos, que verdaderamente acerquen la justicia a las personas, ¿sí? Sabemos que hay deficiencias, sabemos que se tienen que trabajar, sabemos que tiene que mejorar, pero precisamente eso es lo que se busca, una reforma integral que beneficie a los ciudadanos. Y de esta manera es que haremos nuestro primer corte. Agradecemos a Cristian, agradecemos a Ricardo y tenemos las intervenciones de Norma, de Omar y de Noemí en un siguiente bloque de Código. No le cambie. Correspondientes, las fiscalías, las defensorías públicas, los servicios periciales y la abogacía privada, que también tienen participación activa dentro del sistema de justicia mexicano, hasta llegar a los poderes judiciales locales y al Poder Judicial Federal eventualmente. Esto es importante entenderlo porque solo de esa manera nos damos cuenta de la complejidad de nuestro sistema y de cómo debe de atenderse la problemática estructural que existe actualmente en nuestro país en esta materia. La reforma, tal y como está propuesta en estos momentos, tanto con la iniciativa presidencial como con el actual dictamen legislativo, no aborda toda esta problemática. De ahí que la piedra angular de la reforma, que consiste en el cambio en el método de selección de jueces por elección popular, no va a solucionar los graves problemas que tenemos en el país. Sobre todo, no se toca lo que es lo relativo al acceso a la justicia de manera igualitaria para todos los mexicanos. No está resolviendo finalmente aquellos reclamos que tiene la sociedad en materia de justicia. Por eso el tema, en mi opinión, el cambio del método de selección de jueces por voto popular no garantiza la resolución de los problemas sociales que existen en esta materia, ni tampoco está garantizando la independencia judicial por la injerencia de otros factores políticos y económicos que pueden finalmente tener incidencia en la elección de los nuevos juzgadores. Desde mi perspectiva, esta propuesta que está realizada tanto por el presidente de la República como por la mayoría del partido en el poder, lo único que pretende no es el fortalecimiento de los poderes judiciales, sino una purga generalizada de las personas que nos encontramos actualmente detentando el cargo de jueces,
para generar un sometimiento, una captura y tener el control político de una institución que es fundamental en cualquier sociedad democrática. Por ello, siguiendo las líneas que ya han señalado tanto el magistrado como el compañero Ricardo, estimo que esta reforma en sí misma no estaría solucionando los problemas estructurales y de fondo en materia de justicia. Alguno de mis compañeros continúe. Y porque son, yo entiendo que son alrededor de 2 millones de carpetas de investigación, por ejemplo, que están en la Fiscalía y que luego se nos dice hay un 10% que son las que se consignan. Entonces hay fallas en otras partes y que ahí para la población a veces nos queda la duda. Entonces la responsabilidad es de quién. A veces la misma sociedad ni siquiera sabemos a qué se dedica quién, cuál es su tarea, en qué momento. Quisiéramos que nos pudieses abrir un poco el panorama, Norma. Gracias, Paulina. Quisiera permitirme hablar con un lenguaje menos técnico porque, como bien dices, a veces la gente no sabe o no conoce y no está obligada a saberlo. O sea, no es que menospreciemos el grado de inteligencia o de conocimiento de las personas, es que nosotros a veces hablamos en un lenguaje jurídico que para nosotros es común y no para la gente, y creo que eso provoca que haya cierta lejanía entre nosotros, o que tenga la sociedad una falsa percepción de nosotros. Como he leído algunos comentarios de qué bueno que ya se van para que se les quite lo alzado, lo creído. Ni siquiera tienen en claro cuál es la función que nosotros desempeñamos. En México, en nuestro país, el sistema judicial opera por instancias. Vamos, nosotros somos el último escalón en el sistema de justicia. ¿Qué es lo que hacemos nosotras en el Poder Judicial Federal? Nosotros, lejos de lo que se dice en los discursos por las mañanas, nosotros no liberamos delincuentes, nosotros no divorciamos gente, nosotros no conocemos de primera instancia ningún asunto. Nosotros nos dedicamos, el eje central de nuestra función es la defensa de los derechos humanos. Y en eso debe centrarse realmente la reforma, una reforma realmente que sea eficaz para lograr la impartición de justicia. Nosotros en realidad no somos la contraparte de la sociedad, nosotros estamos para defenderles. Nosotros somos el verdadero contrapeso, que es como debe funcionar en un Estado de Derecho, un sistema de pesos y contrapesos. Si hubiera una contraparte nuestra, en realidad son las autoridades, porque nosotros estamos para defender a las personas de los abusos de las autoridades, del ejercicio arbitrario de las facultades que tienen las autoridades. Nosotros somos esas personas que estamos detrás de esas decisiones. Digamos, hay una persona que necesita atención médica, no se le da, para eso estamos nosotros, para eso está el juicio de amparo. Muchas veces las personas obtienen una sentencia favorable a través de nosotros y no saben que somos nosotros quienes estamos detrás de eso. ¿Por qué? Porque hemos sido formados bajo el sistema de bajo perfil. Nosotros nunca andamos presumiendo yo hice esto, o subiendo la foto al Facebook, o presumiendo una sentencia, porque así fuimos formados, así fuimos criados. Yo, perdón que hable en primera persona, pero tengo 25 años en el Poder Judicial Federal y a mí me enseñaron a guardar silencio, a estar detrás de un escritorio, a hacer las cosas por vocación, por apoyo a la gente. Entonces nosotros nunca andamos presumiendo lo que hacemos, y eso a la larga lo que ha provocado es ese sentimiento de lejanía con las personas, ¿no? Como jueza me sorprende mucho la reacción de las personas cuando las recibo en mi oficina y gracias, y me dan las gracias por escucharles cuando yo digo, caray, creo que sí hay muchas falencias en el Poder Judicial Federal, muchas cuestiones que hay que corregir, y como un ejercicio de humildad tendríamos que reconocer y ver cuáles son los aspectos que habría que modificar y arreglar, pero no destruir, y qué es lo que propone la reforma, ¿no? Más bien advertir en qué estamos fallando, por qué estamos dando esa falsa percepción de lejanía cuando en realidad la importancia de nosotros es proteger los derechos de las personas. Para eso es el juicio de amparo, esa es la verdadera vocación de nosotros. Nosotros estamos detrás de eso. Entonces, ¿por qué no funcionaría esta propuesta de elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas por voto popular? Porque no hay manera de garantizar ese efectivo ejercicio de la justicia. ¿Cómo podría una persona dedicarse a hacer una propaganda? ¿Qué puede ofrecer a un justiciable? ¿Te voy a dictar una sentencia como tú la quieras? ¿Una justicia a modo?
Por eso sí se requiere para el cargo cierta sensibilidad. Decía por ahí una persona, ¿a poco se necesita ser doctor en Derecho para saber cuando hay una injusticia? No, cualquiera, como una plática de café, podemos entender cuando hay una injusticia, ¿no? Pero sí se requiere mucha preparación. Y ese es el sistema de méritos y también para eso está instituida la carrera judicial y eso es lo que estamos defendiendo, como decía el magistrado Cristian. No es que estemos dolidos porque nos quieren quitar el cargo o nuestro sustento, por supuesto, como personas nos afecta a nosotros, a nuestra familia, pero en realidad nuestra mayor preocupación es qué va a pasar en México, qué va a pasar con la sociedad si la justicia se viene abajo. La gente o mucha gente opina desde el rencor, desde el odio, por esa falsa percepción que se tiene de lo que somos y de lo que hacemos nosotros, cuando en realidad nuestra función es defender a la gente del arbitrario y eso es lo que nosotros hacemos. Tal vez habría que buscar la manera de que la sociedad entienda realmente cuál es nuestra función y que no estamos dedicados a... Dicen, es que la justicia es para la gente que tiene dinero. Nosotros no cobramos un peso por dictar una sentencia. Recibimos un sueldo, por supuesto, y esa es la manera que tenemos de garantizar esa independencia y esa objetividad y no dejarnos vender ni corromper. Y en este sentido, bueno, se reconocen algunas áreas, que hay áreas de oportunidad, que es lo que también estaremos platicando en este espacio de Código, pero pensemos en lo que cada quien está sintiendo al interior del Poder Judicial, porque leíamos también que decían, es que ningún poder público puede bajar la cortina de la noche a la mañana y detener el mundo, pero pues hay un desafío y obedece a todo lo que se está descomponiendo en nuestro México. Noemí. Sí, muchísimas gracias, Paulina. Pues yo la verdad, pues para mí es un gran honor estar aquí en este espacio. Pues antes que nada quería platicarles un poquito sobre mi experiencia, que ha sido la carrera judicial. Pues bueno, yo ingresé desde el escalafón más bajo, que fue las prácticas judiciales cuando era apenas pues una estudiante. Gracias a ello, me permitió conocer la labor jurisdiccional que se realiza. Me encantó. La verdad es que veía a mi juez, veía a los titulares y para mí eran un ejemplo a seguir. Gracias a ello me dieron mi primera oportunidad en un juzgado de distrito y pues después ascendí a un tribunal colegiado, que es donde laboro actualmente. De ahí me pude pues percatar de que realmente sí se les exige muchísimo a los titulares, o sea, es una exigencia tanto académica como profesional, pero creo que también es lo que necesita el cargo. ¿A través de qué? A través de cursos, a través de maestrías, a través de doctorados, a través de diversas capacitaciones que pues todos los que aspiramos en algún momento a tener algún cargo de esos, pues sabemos que tenemos que realizarlo. Sé que todo depende de cada persona, pero al menos puedo hablar por mí, en primera persona, y pues claro que es un reto que el día de mañana quisiera lograr asumir uno de esos cargos. Es por ello que pues yo vine aquí a defender a la institución a la cual pertenezco, porque considero que es vital, es muy importante que esta profesionalización siga siempre. Contrario a lo que se ha expuesto por el titular del Ejecutivo Federal, pues no es cierto eso que dicen que no va a afectar a la base trabajadora. Yo, siendo mujer, la verdad, o siendo simplemente trabajadora del Poder Judicial, me veo afectada directamente, porque ya no va a servir quizás de nada mi preparación. Actualmente también decidí pues estudiar una maestría en Derecho Constitucional para prepararme. Estoy también en un curso para en algún momento pues ascender a un cargo de actuaria, que es lo que exige la misma carrera judicial. Y me pregunto, ¿de qué va a servir el día de mañana si con esta reforma que se propone pues ya van a tener que, habrán otros motivos que no sea la propia profesionalización o capacitación, sino pues pertenecer a un grupo político, a cosas que no estamos acostumbrados nosotros? No somos un color, no somos un partido, simplemente somos personas, somos abogados que aspiramos a en algún momento ascender y pues también darle al pueblo lo que necesita, una justicia. Y de esta manera es que llegamos a un momento de hacer un corte en Código 7. Tendremos más comentarios. Hay que solamente dejar sobre la mesa lo que se vislumbra, ¿no? Como será un error histórico, porque pues, decisiones se pueden tomar de un momento a otro. Ya, insisto, septiembre está muy cerca. Pero, ¿cuánto costaría, no? El tiempo que tomaría resarcir el daño que habrá. Y con experiencia en otros lugares, que ya durante el corte comentábamos un poco de eso. Ojalá podamos también abordar el tema porque ya se tiene una experiencia en otros puntos del mundo. Quédese en la señal de Canal 7.
Dejó sin liderazgo al Poder Judicial, dejó huérfanos a jueces y magistrados y trabajadores. A ella le correspondía, como representante del Poder Judicial, llevar a cabo las negociaciones y la defensa de jueces y magistrados. Lo que hoy hacen, desde mi punto de vista, los jueces y magistrados, es en la orfandad, al no haber encontrado nadie que estuviera generando el diálogo político que se debió haber hecho. Dicen los magistrados y jueces, a quienes yo les tengo mucho respeto, los diálogos fueron una simulación. Yo no creo que hayan sido una simulación, los foros. Se dijo siempre por los legisladores que había dos aspectos de la reforma que no iban a ser negociables, porque había un mandato popular. El primero, la votación popular de jueces y magistrados y ministros. Segundo, la separación o la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. Eso se dijo desde un inicio. Concediendo que los foros partieron de ese supuesto, prácticamente en todos los foros estuvieron representantes del Poder Judicial Federal y también de poderes judiciales de los estados. Y sí se hicieron en el dictamen importantes modificaciones que, claro, no cambian la esencia, porque desde el principio los legisladores fueron muy claros, el tema de la elección popular. A mí me parece comprensible que los jueces y magistrados pues estén muy preocupados por esta situación. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la intención o cuáles son los objetivos o cuál es la estrategia que hay atrás de este paro? Politizar la administración de justicia, pensar en cómo se debilitan un poder, ya. Estaremos profundizando en ello. Hay repercusiones y hay otros puntos a redondear, Cristian. Gracias, muy amable. Bien, lo primero que quiero destacar es, tomando por ahí un poquito de la referencia del video introductorio donde habla el exministro Arturo Saldívar. Lo primero que hay que destacar es que las condiciones actuales del servicio del Poder Judicial de la Federación no es un paro de labores. Es una disminución en la prestación del servicio a manera de protesta precisamente contra esta reforma judicial. No es una interrupción de labores total, es una disminución porque precisamente seguimos atendiendo asuntos urgentes y eso es importante que la sociedad tenga conocimiento de esa circunstancia. Hemos tomado el esfuerzo de precisamente transmitir a la ciudadanía esta información. Las labores se están prestando, pero ciertamente de manera disminuida, es decir, no se está dando tramitación a asuntos ordinarios, pero la justicia federal no se detiene, como no se ha detenido y no se detendrá nunca. Estamos prestando precisamente la atención a asuntos urgentes. Ese es un aspecto bien importante a destacar. Y por otro lado, me gustaría también tomar algunas de las palabras del exministro Arturo Saldívar para destacar que él señala que los foros en los cuales aparentemente se dio intervención a personas del Poder Judicial de la Federación no fueron una simulación. Como lo sostenemos, lo hemos venido sosteniendo y lo sostengo en este momento. Fueron una simulación y destaca que desde el primer momento se hizo saber que un punto inamovible de la reforma era la elección directa de personas juzgadoras. Me parece válido que nos preguntemos y hagamos un poco de memoria para destacar que el señor exministro Arturo Saldívar, antes de la actual ministra presidenta, la señora Norma Piña, fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y en su informe final de labores destacó precisamente la condición en la cual entregaba el Poder Judicial de la Federación, por aludir a un concepto coloquial de que lo entregaba, es decir, según sus propias palabras, era un Poder Judicial en excelentes condiciones, era un Poder Judicial que prestaba un servicio de excelencia. Resulta difícil pensar que en tan poco tiempo el Poder Judicial de la Federación se haya corrompido a los niveles que se pretende destacar en este momento. Me parece un despropósito precisamente que él supuestamente haya entregado resultados tan favorables y que se hayan descompuesto en este momento. Sobre todo porque si la base, el argumento es la supuesta corrupción de las personas juzgadoras, es válido preguntarse entonces por qué el entonces ministro presidente en funciones no inició los procedimientos de responsabilidad que conforme a sus atribuciones, facultades y obligaciones estaba, disculpen la redundancia, obligado a llevar a cabo. Es decir,
cuáles son las sanciones que fueron impuestas por el señor exministro si ahora pretende sostener la base de la elección directa de las personas juzgadoras sobre un supuesto argumento de corrupción generalizada. Y vamos un poco más allá, si el argumento es la corrupción generalizada de las personas juzgadoras y a partir de ello es que todos debemos ser cesados en funciones porque, de acuerdo a sus propias palabras, es un poder judicial corrupto, ¿cuál es la lógica entonces de permitir y hacer valer como un valor destacable de la reforma judicial, algo que debiera tenernos tranquilos y algo que debiera entenderse como valor destacable de estos foros de discusión de la reforma judicial, la posibilidad de permitirnos participar en las elecciones? Entonces quiere decir que se nos va a permitir participar en elecciones a personas que de antemano se nos ha juzgado como personas corruptas. Es decir, que la corrupción es admisible siempre y cuando se haga pasar por el tamiz del voto popular. Es decir, en el momento de que esas personas que en este momento somos señaladas como corruptas, seamos validadas en nuestro cargo, de acuerdo con las pretensiones de la reforma, seamos validadas en nuestro cargo, en ese momento aquella corrupción que se nos ha trasladado, que se nos ha cargado como un estigma social, en ese momento esa corrupción desaparece por el solo milagro de las urnas. Me parece que no tiene ningún sentido que se pretenda que las personas juzgadoras entendamos el valor de una reforma judicial en la que supuestamente se nos permita participar en una elección si previamente se nos ha señalado como corruptos. ¿Cuál es el mensaje que se les está transmitiendo a la sociedad? Que las personas que estamos en funciones somos corruptas, pero podemos participar en una elección y si somos vencedores dejamos de ser corruptos porque las urnas nos santifican. ¿Es ese el valor trascendental de la reforma judicial? Me parece que bajo un esquema de lógica elemental resulta muy cuestionable. Es decir, es un ejercicio de santidad de la sola elección popular. ¿Cuál es entonces se va a validar la corrupción que en este momento se pretende combatir? Me parece que las propias palabras y la propia postura del señor exministro Arturo Saldívar me parece cuando menos digna de un análisis mucho más concienzudo del que él se ha dedicado a enarbolar en los medios de comunicación. Perfiles ligados al Ejecutivo Federal han criticado mucho el paro, ¿no? Han dicho se les da la espalda a la gente, pero la responsabilidad sigue. Hay asuntos que se están tratando, Omar. Sí, así es. Como lo indica el señor magistrado, no se trata de un paro propiamente, no es una huelga, se trata de una suspensión parcial de labores, debido a que se están atendiendo casos urgentes que están vinculados con asuntos relevantes, que hay una afectación directa a los derechos humanos y que requiere de una atención prioritaria. Asuntos en materia de salud, libertad personal, integridad de las personas, aquellos asuntos familiares donde se involucra el interés superior de los menores o personas con alguna condición o discapacidad, también son atendidos. En mi caso, por ejemplo, que soy juez de distrito en materia mercantil federal, se están atendiendo aquellos asuntos donde hay un corte del suministro de energía eléctrica y que para efecto de que no se vulnere el derecho de acceso a la energía eléctrica se ordena la reinstalación, obviamente también fijando alguna garantía para que la empresa que está proveyendo ese servicio reinstale en los hogares este bien fundamental. Y así de esa manera es como está atendiendo y trabajando el Poder Judicial de la Federación. No ha cerrado las puertas, hay guardias todos los días, están los secretarios, los demás funcionarios atentos para recibir a las personas que acudan solicitando ya sea vía amparo o en algunas otras procesos ordinarios, pues las medidas cautelares respectivas para proteger sus derechos fundamentales. Ahora, si me lo permites, y retomando un poco las palabras del magistrado, sí me gustaría precisar algunas situaciones en torno a este cambio en el método de selección de personas juzgadoras. Se habla mucho de que es a través del voto popular, pero no es un sistema puro de elección. Es decir, no cualquier persona puede llegar a ser candidato y participar y ser pues sujeto a elección por toda la población. No es así. Se trata de un sistema mixto en el que hay una etapa previa de preselección de candidatos por parte de los órganos políticos, es decir, de los tres poderes de la Unión, del presidente de la República, que obviamente va a proponer a personas que son afines a su movimiento político, del Congreso de la Unión, que tiene una mayoría también desbordada de un partido oficialista, y de la Suprema Corte, que en próximos meses pues también contará con personas que son afines por el número de integrantes que le toca designar a la nueva presidenta electa. En esa medida,
a mí me gustaría dejar esa reflexión para la sociedad. Imagínense a qué personajes vamos a tener en una boleta si los tres poderes están prácticamente pues ya del lado de una versión oficialista y que no garantiza la independencia judicial. Entonces, este tipo de personas que lleguen a esos puestos van a decidir por conveniencias políticas y no con criterios jurídicos. De ahí el peligro y lo que nosotros estamos señalando como defectos o como problemas que tiene la propuesta actualmente de reforma constitucional, y qué es lo que decimos en este caso, y por eso nos manifestamos. Lo que nosotros buscamos en todo caso es el fortalecimiento de la carrera judicial a través de los concursos de oposición, donde se valore el mérito, el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo de cada persona, y que pueda ascender la persona más idónea y que cuente con los conocimientos técnicos, jurídicos, para poder desempeñar la función judicial. Que no se trate de personas improvisadas o bien de políticos disfrazados de jueces. Eso es lo que nosotros defendemos a través de esta manifestación, y así como lo dijo el exministro Saldívar, ese punto para nosotros no es negociable. Y en este sentido hay quienes insisten en la legitimación del sistema de justicia a través del voto, pero tenemos ejemplos ya en otras partes del mundo, Ricardo. Claro, Paulina. Se ha utilizado como argumento a favor de la reforma el hecho de que en diversas latitudes del mundo existe la figura del voto popular como método de elección de jueces y magistrados. Hay que ser muy claros en ese aspecto. Efectivamente, en otros países existe este método, pero no es un método total, ¿sí? Y atiende a otras realidades y atiende a otros sistemas jurídicos distintos al de México, que tal vez permiten esa situación. Pero no se puede utilizar o no se pueden importar figuras jurídicas para tratar de mejorar la justicia sin analizar la realidad propia del país, porque eso es lo que puede generar después un perjuicio mayor. Y se tiene el caso de Bolivia, donde precisamente se hizo eso, en un sistema jurídico con reglas objetivas, en un sistema jurídico formalista, en un sistema jurídico garantista, tratar de incorporar un método subjetivo de elección de jueces y magistrados generalmente no nos lleva a una buena conclusión. Y lo está viviendo Bolivia, quien implementó un sistema de este sentido, y lo que han visto como resultado precisamente es que la justicia se ha visto rebasada por los temas políticos, donde ingresan personas a juzgar, pero personas con un mayor interés de quedar bien con los electores y también con quien los proponen, con quien los ponen en ese lugar. Si me explico, qué es lo más peligroso. Entonces, se deja de atender a la justicia, se deja de atender a las reglas y a las leyes que garantizan el acceso a la justicia, y se terminan prefiriendo intereses de los factores reales de poder. Por eso, ante una realidad como México, y precisamente para luchar contra la arbitrariedad, es necesario juzgadores con conocimiento, preparados, y eso solamente se puede lograr a través de la carrera judicial. Es decir, preferir la preparación, preferir la profesionalización sobre la popularidad. Y de esta manera cerramos el bloque en Código 7. Tendremos más temas importantes. En unos minutos ya vamos al bloque de conclusiones. Siga con nosotros. Y es muy importante que el pueblo de México sepa, cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo. Más allá de lo jurídico, pues es un tema de qué están defendiendo con este paro. Y siguen cobrando su sueldo sin trabajar, cuando además hay una resolución de la Corte que dice que no son subordinados, trabajadores subordinados a un patrón. A punto de cerrar Código 7, el bloque de conclusiones inicia con Noemí Elizabeth Compeán Ureña, oficial judicial.
Pues muchas gracias. Pues bueno, retomando el video que acabamos de ver, pues puedo decir que el paro es un derecho que tenemos como trabajadores y que nosotros si estamos iniciando esto, que realmente no estamos acostumbrados a hacer, es porque estamos preocupados por el país, por el rumbo que va a tomar si prospera esta reforma en los términos planteados. Es por ello que pues yo invito a toda la sociedad a recapacitar, a que puedan entender más nuestra labor y que es muy necesaria la capacitación y el profesionalismo de los jueces y magistrados de distrito. Muchísimas gracias. Continuamos en las conclusiones de Código 7 con la jueza de distrito, Norma Angélica Ávila Beña. Gracias, Paulina. Gracias al auditorio por escucharnos, por vernos. A la pregunta de la presidenta electa, ¿qué estamos defendiendo? La justicia, porque para eso hemos sido formados. No estamos aquí por un interés meramente personal. Estamos aquí porque, como decía nuestra compañera, nos interesa el país, porque somos servidoras públicas y eso lo tenemos muy claro y tatuado en el alma. Estamos para servir. Lo que nos importa es el país. Nuestro eje central que nos mueve son los derechos humanos de las personas y hasta donde nos sea permitido, hasta el último día, hasta el último instante que nos sea permitido, vamos a luchar por esto, por defender la justicia y los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con Ricardo Nava Martínez, secretario de Tribunal. Conclusiones en Código 7. Muchas gracias, Paulina. Quisiera aprovechar este momento para enviar un agradecimiento a todas las personas que se han acercado, que nos han expresado su apoyo. Y muchos ciudadanos nos preguntan, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me toca? Yo hoy les digo, informarse. Eso es lo que pueden hacer y eso es lo que nos va a ayudar. Informarse, leer, ver sobre la reforma, no dejarse llevar por discursos de odio, sino precisamente involucrarse en toda esta situación que se está viviendo para que puedan tener una perspectiva más amplia y de esa manera entender que todos buscamos lo mismo, un México justo, pero un México justo requiere una reforma integral, que es lo que necesitamos. Gracias. Muchísimas gracias y continuamos en las conclusiones de Código 7 con Omar Rostro Hernández, quien es juez de distrito en materia mercantil federal. Muchas gracias, Paulina. Bueno, a manera de conclusión, lo que yo diría es que de aprobarse la reforma constitucional al Poder Judicial en los términos que actualmente se encuentran propuestos, pues esto implicaría una afectación no solo al diseño institucional del Poder Judicial, sino también a la sociedad en general, porque se verían afectados en sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, de seguridad jurídica, a ser juzgados por un juez imparcial e independiente y a un recurso judicial efectivo. De igual manera se ve afectada la independencia judicial y en un último momento el principio de división de poderes. Ante esta situación es que nosotros nos hemos manifestado, hemos levantado la voz y el movimiento por el cual está atravesando actualmente el Poder Judicial de la Federación tiene como única finalidad el que se mantenga vigente la frase de don José María Morelos y Pavón, que todo aquel que se queje con justicia tenga y siga teniendo un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario. Y actualmente sabemos quién es el fuerte y arbitrario en nuestro país y por eso se requiere un Poder Judicial independiente y con dignidad. Muchas gracias. Cerramos Código 7 con Cristian Alfredo Samayoa Mendoza, magistrado de circuito. Gracias, Paulina. Buenas noches. Y desde luego, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos el día de hoy. ¿Qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo al país, estamos defendiendo la constitucionalidad y estamos defendiendo una mejor sociedad. ¿Cuál es nuestro interés personal? ¿Cuál es mi interés personal? Poder seguir presentándome ante la sociedad con la frente en alto, poder seguir diciéndole a mis hijos, como hasta el día de hoy, que he sido una persona honesta, que no puedo aceptar acusaciones de corrupción porque no soy una persona corrupta, que soy una persona que ha entregado mi vida, mi conocimiento y mi dedicación a la impartición de justicia y que para mí siempre será un honor y un placer seguir sirviendo al pueblo y que no tengo por qué aceptar señalamientos de corrupción porque no soy una persona corrupta y desde luego no tengo por qué aceptar y como funcionarios judiciales no podemos aceptar una reforma judicial que parte sobre la base de señalarnos como corruptos. No lo aceptamos y nos hemos de mantener en la lucha precisamente porque estamos defendiendo un valor más alto que nuestro propio cargo y nuestra propia persona ante la sociedad. Estamos defendiendo la integridad de nuestra nación. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a cada uno porque se ha tomado el momento de platicar no solamente con quienes conformamos Canal 7, sino es la vía a las 4 regiones de nuestro San Luis Potosí para informar a la población, para estar mostrando la
otra realidad. Eso es algo muy, muy importante. Una cosa son los dichos y otra cosa es tener la voz y presente en nuestro espacio de Código 7. Las puertas se mantienen abiertas en noticieros, en las producciones hermanas, en Código 7, porque es importante seguir comunicando a la población lo que sucede desde nuestras esferas. Mil gracias. Y de esta manera nosotros nos despedimos, concluimos Código 7. Hasta la próxima, ya falta muy poco para el resumen de la medianoche. Siga ingresando a nuestra plataforma www.canal7slp.tv. Hasta la próxima. Chao.